Entonces, buenos días para todos nuevamente. Hoy vamos a trabajar el modelo financiero. Para eso, pues, rápidamente voy a ir hasta donde íbamos ayer. Voy a abrir el modelo financiero. Fíjense que cuando abro, me sale una ventana emergente que dice hay una o varias referencias circulares en la que una fórmula hace referencia a sí misma de forma directa o indirecta. Por ahora le voy a decir aceptar. Voy a abrir alguna de las plantillas de sus grupos. Y lo que vamos a hacer es cargar el modelo financiero. Voy a borrar este modelo que está acá. Volverlo a hacer. Vamos a abrir el modelo que descargamos de Moodle. Voy a decir clic derecho sobre la hoja modelo, mover o copiar, crear una copia. Selecciono el archivo donde lo quiero copiar. Antes de qué hoja lo voy a colocar. Le digo aceptar. Ya acá, fíjense que él me está señalando con estas flechas azules donde se encuentra la referencia circular, que tiene que ver con los ingresos financieros y con los gastos financieros. Me va a parar en la fila, en la celda C6. Voy a copiar el valor entre corchetes, incluidos los corchetes. Digo control C, salir de la celda. Voy a despliego el menú buscar y seleccionar, elijo reemplazar, donde dice buscar, pego lo que acabo de copiar y digo reemplazar todo. Y tengo 2.474 reemplazos. Ya todos deberían estar acá, ¿cierto? ¿Alguien tuvo alguna dificultad haciendo eso? Ya puedo cerrar mi modelo financiero. Solo me va a quedar con el que vamos a trabajar. Este modelo financiero que vamos a trabajar hoy, pues sirve de muy poco si ustedes no lo hacen en casa, ¿cierto? Si no lo alimentan, si no lo cacharrean, si no revisan qué es cada cosa. Y con esta herramienta se ayuda a los emprendedores, o a ustedes que están, digamos, analizando un proyecto de inversión, a saber cuánto dinero deben arriesgar como mínimo y cuánto pueden pedir prestado, cómo poner, cómo plasmar y traducir una idea en pesos, cuánto le debe aportar su idea, cuántas unidades debe vender como mínimo, qué sueldos se pueden permitir, etc. Otra serie de factores que ustedes ya van a ir identificando. Hay buenas ideas que nunca ven la luz, porque nunca se hace el ejercicio de estructurarlas financieramente. Pero hay muchas que finalmente terminan saliendo, que no son tan buenas ideas, que hicieron el ejercicio financiero, les dio viable, pero que en la realidad ya el producto no saciaba una necesidad o no aportaba el valor que se creía y finalmente tampoco
terminan prosperando. Sin embargo, lo importante en este momento de la clase es mencionar que si ustedes necesitan dinero para comenzar a ejecutar una idea de negocios, pues no pueden hacerlo con las manos vacías, ¿cierto? No pueden ir a solicitar dinero con las manos vacías cuando es un tema de emprendimiento a, por ejemplo, unos inversores de capital riesgo o unos ángeles inversores. Necesitan hacer este tipo de ejercicios y es este tipo de ejercicios o este documento que ustedes están haciendo del modelo financiero el que les va a permitir tener herramientas muy sólidas para hacer esa solicitud de dinero. ¿Cómo entonces se hace el modelo financiero? Ya ayer comentábamos que el modelo financiero se estructura en varios pasos, primero haciendo la cuenta de resultados, después atendiendo el balance general, después definiendo unas necesidades operativas de financiación y finalmente, mediante el método indirecto, calculando el flujo de caja libre. Comencemos con la estimación de la cuenta de resultados, lo que ustedes ya han hecho hasta acá. Hay dos caminos para hacer esta estimación de la cuenta de resultados. Una es a través de la cuota de mercado. Recordemos que en la exposición del caso de negocio hablamos de cuota de mercado, pero como no es de experticia de lo que estamos aprendiendo ni de la carrera que están estudiando, pues vamos a hacerlo por la segunda metodología, que es estimando los ingresos directamente en función de un número de unidades de productos o servicios que se quieren vender. Entonces, sin un estudio de mercado previo a investigación, lo primero que se hace es estimar directamente qué productos se quieren vender y qué cantidades se van a vender de cada uno de ellos, colocar un valor de venta ligeramente inferior al que tiene la competencia si el producto es más o menos parecido y comenzar a definir unos gradientes de crecimiento. La estimación de los ingresos entonces se hace multiplicando el precio de cada uno de los productos, el precio de venta, por el número de unidades que se definieron que se van a vender. Y esto ya ustedes lo hicieron en la hoja de ventas y costos, ya lo vamos a ver. Pero después en el modelo financiero, como se define un ciclo de vida del proyecto de más o menos 10 años, pues hay que ir definiendo dos posibles crecimientos. Uno relacionado con el crecimiento que van a tener las ventas en la medida en que se va consolidando el negocio, o sea, a medida que van pasando los años se espera tener un crecimiento en ventas, pero ese crecimiento no debería ser superior. A ver, en la realidad puede ser lo que sea, pero en la estructuración de un proyecto, a la hora de estructurarlo, no debería planear crecimientos superiores al del país, por ejemplo. Y el indicador que me puede marcar cuál es el crecimiento que va a tener el país es la proyección del PIB. Lo mismo puedo planear, es más, hago otra cosa, acotación, y es que planear crecimientos de 2 dígitos, es decir, que una empresa crezca en ventas más del 10% al año es muy ambicioso y es muy difícil de conseguir. Y obviamente eso depende del número o el volumen que ustedes tengan de ventas, porque si dicen que van a vender solo 2 productos en el mes y pasan a vender 3 productos en el mes, pues ahí el aumento es significativo porcentualmente hablando, pero posible, ¿cierto? Entonces también hay que tener eso presente. Y por otra parte está el crecimiento en el precio de los productos, pero ese crecimiento enfocado a un crecimiento o a un valor real. Recordemos que el proyecto se hace en pesos constantes de un año base, que es el año cero, que sería en este caso el 2021, cuando ustedes están identificando todos los datos de su proyecto, y que si se encuentra en pesos constantes, pues
no vamos a tener en cuenta la inflación. Por lo tanto, si planeamos crecimientos en el precio de venta de los productos o servicios, este será un crecimiento real. En ese orden de ideas, miremos, este es el flujo de lo que está haciendo el modelo económico y miremoslo entonces en las plantillas, qué es lo que se ha hecho y dónde se colocan esos crecimientos. Entonces vamos a las plantillas ya realizadas. Recordemos que en la hoja de ventas y costos hay una serie de productos. A ver, para contextualizarnos un poco, estas son las plantillas del grupo D, que en ese grupo se encuentra Nicole Beleño, Eliana Guancha, Juan Manuel Avendaño, y que tienen que ellos van a hacer su propuesta de valor en la construcción de un complejo de tenis y brindar un servicio de alquiler de canchas, cursos de tenis, clases grupales e individuales, venta de implementos deportivos, en fin. Entonces, ¿qué ventas, qué productos y servicios tiene este emprendimiento? Una serie de productos alimenticios como son empanadas, limonadas, sándwich. Este que dice ciclo, no me queda muy claro qué puede hacer. Alquiler de cancha, parqueadero, encultados, son servicios ya propiamente de los insumos que tienen, camisetas, tenis, medias, gorras, muñequeras, etcétera. Pantalonetas, tops, vestidos, morrales, bolas, guadito, té, jugos, gramáticas, avenas, helados, e inscripciones a torneos. ¿Sí? Alquiler de canchas. Deberíamos enfocarnos en lo que se llamaría el core del negocio, el cuerpo del negocio. El cuerpo del negocio, si son canchas de tenis, pues está con los elementos deportivos, los alquileres de las canchas, con las inscripciones a torneos, ¿cierto? No, Y las inscripciones. ¿Sí? el ciclo, profe, también es el cuerpo. Es que se vende un ciclo que es como la mensualidad de las clases. En un ciclo vienen 12 sesiones, que son 12 clases. Ok. Entonces, este es el cuerpo del negocio, ¿cierto? Es lo que debería dejarme las mayores entradas al año, ¿sí? 656 millones, por acá 35 y 69 millones. El resto, pues, obviamente tiene unas entradas importantes y demás, pero mire, bolas de tenis, raquetas, que también hacen parte, digamos, de los temas asociados, también es un rubro importante, ¿no? Tenis deportivos. ¿Sí? Una vez se definen los productos, pues se definieron los costos de los productos y se colocó un valor de venta. Y en función de el número de cantidades proyectadas a vender, pues tiene un valor total de las ventas, un valor promedio de los productos y una cantidad total de los productos a vender en el negocio, ¿cierto? En total tienen que van a vender por hora 9 productos, que podrían ser bien o 9 empanadas de carne o algo más representativo, ¿cierto? En términos de magnitud del producto. En el modelo financiero se va a trasladar el número de productos que se van a vender en el año y el valor promedio. ¿Esto dónde lo vemos? Pues está aquí, 67.806 es el número de productos vendidos y el valor promedio 15.757. Fíjense que en el modelo financiero ustedes solo van a tocar las celdas que tienen letras azules o letras azules y fondo amarillo, como el que están viendo en este caso. Entonces, un crecimiento que podemos plantear es el crecimiento en ventas. A arrastrar esto acá, que acá hay un 0 por error, pero ustedes pueden arrastrar la celda de la izquierda y ya les queda calculando el tema, ¿no?
El crecimiento en las unidades vendidas, o sea, se estima que el primer año va a ser el año, digamos, por decirlo así, inicial, en donde los están conociendo, en la medida que se va generando confianza, reconocimiento, etcétera, pues cada vez van a ir vendiendo un poco más, un poco más, un poco más. ¿Cuánto más? Pues la sugerencia es no pasarse del PIB. Entonces, si yo le pregunto a Google cuál es la proyección del PIB en Colombia y busco, digamos, la que podría ser la fuente más confiable, que es el Banco de la República, fíjense que dice que aumentó del 6 al 6.5 su proyección. Entonces, digamos que pasarse de ahí ya es algo que ya es muy difícil de conseguir. Entonces voy a colocarle el 6.5% de crecimiento. Lo que debería revisar cada uno de ustedes es, por ejemplo, y por ejemplo el caso específico de las canchas de tenis, es si al final del ciclo de vida sí podrían atender este número de ventas, ¿cierto? Y más específicamente relacionado de pronto con lo que son alquiler de canchas, ciclos y demás, porque son, pues tienen un limitante, ¿cierto? Si yo tengo X número de canchas, pues, y las canchas se alquilan por horas, pues yo tengo un tope en eso, ¿cierto? No puedo alquilar más de X horas. Otra opción es subir el valor de los productos. Y ese crecimiento que lo haría en la fila 13, recordemos que es un crecimiento real, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo subo el valor de los productos, por decir algo, un 5% todos los años? Pues que en principio en el primer año en promedio un producto vale, los productos valen 15.000 pesos, el siguiente año 16.000, en el siguiente 17, en el siguiente 18, en el siguiente 19, en el siguiente 20. Parece razonable, ¿cierto? Subir de ese orden podría ser razonable. Hay otro tema que es el costo de las ventas. La estimación del costo de las ventas supone determinar el costo de los inputs, que ya sean productos o servicios que se incorporan al producto o servicio que se vende. Y esto se hizo pues con un análisis de precios unitarios de cada uno de los productos a vender. Lo normal en empresas de producción es reducir el porcentaje que este costo supone respecto a los ingresos, mientras aumentan las ventas para reflejar las economías derivadas del mayor poder de compra o de la curva de aprendizaje, lo que se conoce como economías de escala. Entonces, ¿qué es eso y dónde se coloca? En la medida que se va avanzando en el negocio, hay procedimientos y procesos que van siendo cada vez más eficientes, que hacen que mis costos de producción disminuyan, ¿cierto? Si yo soy una empresa que hace empanadas, en la medida en que yo voy aprendiendo sobre el negocio, voy perfeccionando la receta, voy consiguiendo mejores proveedores y voy revisando cuánto en efecto logro vender de un día a otro, pues yo hago mejores aprovisionamientos, tengo menos desperdicios, etcétera, y todo eso pues disminuye los costos de venta. Si yo quiero reflejar esas posibles economías de escala, lo que debería hacer es que en este porcentaje de costos de ventas que ya está definido, podría, por ejemplo, en el año 5, cuando ya está consolidado, reducir unos puntos porcentuales del tema, ¿cierto? Por decir algo. No todos los negocios pueden reducir costos de ventas, porque no todos tienen asociados sus costos de ventas a insumos, que es donde pueden haber los mayores descuentos. Y no muchos están asociados, por ejemplo, a servicios. Y los servicios están intrínsecamente relacionados con salarios y eso por más, o sea, la única forma sería reducir empleados o reducir horas, y en ese caso, pues, eso va en detrimento de otras cosas. Entonces, si ustedes consideran que lo pueden hacer, lo hacen, de reflejar esas economías de escala,
Si no, pues no, no hay problema. Una vez tenemos las ventas proyectadas del negocio para el ciclo de vida, que son 10 años, fíjense que aquí estamos analizando 10 periodos, y una vez tenemos los costos de producción, pues podemos calcular el margen bruto, que no es otra cosa que costos de venta por los ingresos, de tal manera que en porcentaje sería ingresos menos los costos de venta sobre ingresos. Por lo que si se estiman los costos de venta, pues ya podemos calcular el margen bruto, que es lo que tenemos en la fila 22 y 23. Y este es un indicador muy importante, ¿cierto? Me está diciendo cuánto del valor del producto está quedando libre para el resto de gastos del negocio, ¿cierto? Entre más alto sea el margen, pues más rentable va a ser el negocio. Entonces, para que ustedes me entiendan, una empresa como Louis Vuitton, que hace carteras de lujo, ¿cierto? Puede que tenga los mismos costos de venta o costos similares de venta de producción, de la producción que tenga, por ejemplo, las carteras de Mario Hernández, ¿sí? Pero su margen es mucho mayor porque cada uno de sus productos se venden, pues, más costosos. Y ese hecho ha llevado que el dueño de Louis Vuitton sea uno de los hombres más ricos del mundo. De hecho, hace unos días, por las cotizaciones que tuvo en bolsa y demás, pasó a ser el más rico del mundo por un ratico, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? El margen, ¿cierto? Lo vemos también en el día a día, en diferentes productos, ¿cierto? Hay hamburguesas que se venden más costosas y sus costos de producción pueden ser similares a los de otros negocios que se venden, digamos, de forma más económica. La razón por la que se venden más costosas, de pronto por dar una sensación de exclusividad, por dar un mejor servicio, por dar un lugar más agradable, etcétera, etcétera. Pero al final eso impacta en el margen bruto que tiene el negocio. Y entre más ventas logre tener la empresa que tiene más margen, pues mayor rentabilidad va a tener. ¿Es claro el tema? ¿Sí? Sí, sí, señor. Entonces, yo puedo generar estrategias y planes para tratar de compensar eso. O sea, yo puedo comenzar con unos precios económicos e irlos ajustando, ¿cierto? En mi porcentaje de precios. Poco a poco irlo ajustando, de manera que vayan adquiriendo el valor que yo considero que deberían tener finalmente para mejorar el margen, etc. Fíjense que el margen aquí está cambiando, ¿cierto? Comenzó en un 45% y ha ido incrementándose poco a poco por efecto del crecimiento en los precios. Si el crecimiento en los precios hubiera sido mayor, de pronto ahí lo reflejamos más fácilmente, ¿cierto? Lo siguiente que se estimó son los gastos de personal. Y para esto, pues ustedes hicieron una hoja de recursos humanos donde definieron qué perfiles tienen, cuánto dinero le van a pagar a cada uno de las personas que colaboran en su negocio y generaron un factor multiplicador para todo el tema de parafiscales, de primas, cesantías, intereses a las cesantías. Entonces, en la hoja de recursos humanos definieron cargos, perfiles, tipos de contrato, valores de los sueldos. Estos que dicen por acá de prestación de servicios no tienen factor multiplicador. Debería colocarle 1 acá. 1.
que recordemos que los contratos de prestación de servicios no son contratos laborales. Luego, es el contador el que tiene que pagar su propia seguridad social. Yo lo que pacto con él es un entregable, entonces que me lleve los libros contables de la empresa o que me haga la declaración de renta. Él no tiene que cumplir necesariamente un horario, etc. Para el caso del grupo D, la nómina anual está costando 474 millones de pesos, la parte inicial. Cuando el negocio está consolidado, sube a 502 millones de pesos y eso va en función de los salarios que ya están definidos acá. ¿Dónde se carga eso en el modelo? Pues en la fila de gastos de personal. Vamos a comenzar con los 474 millones de pesos y va a subir a 502 millones en el año quinto, cuando supongo que ya está consolidado. También puedo definir crecimientos en sueldos. Entonces, más allá de pensar en las políticas de aumento de sueldo per se a cada uno de los que están en esa estructura, me refiero al aumento real que tiene el salario mínimo de un año al otro. Entonces, si recordamos y abrimos los ejercicios de interés real, ¿cierto? Que hicimos en su momento. A ver si yo tenía uno por acá. Bueno, lo voy a abrir nuevamente en Moodle. En Moodle, cuando vimos interés, ¿cierto? Hablamos de interés corriente, interés real. Acá hicimos un ejercicio. Ahí ya lo tenía. Lo voy a abrir. Y fíjense que ahí la conclusión del ejercicio que hicimos esa vez era encontrar una variación real del salario mínimo, ¿cierto? A lo largo del tiempo. Para los últimos 10 años, es decir, del 2021 al 2011, esa variación ha sido el 1,6%, variación real, o sea, sacando el efecto de la inflación. Luego, ese 1,6% podría trasladarlo acá, suponer que ese va a ser el crecimiento real que va a tener los salarios en el ciclo de vida del proyecto. Entonces, yo puedo decir 1,6% hasta acá y 1,6%. Entonces, fíjense que pasa de 474 millones a una estructura que tiene 588 millones en el año 10, contemplando que además en el año 5 pues va a entrar personal nuevo al negocio. ¿De acuerdo? ¿Sí entendieron esta parte? Bueno, después se definieron unos gastos fijos o gastos recurrentes. Recordemos que estaba ahí posiblemente alquiler, papelería, facturas de luz, mantenimiento, etcétera, que en las plantillas se hicieron por acá en la hoja de gastos fijos, servicios de agua, energía, de gas, mantenimientos de la cancha, implementos de aseo, internet, papelería. Entonces, los que definieron en sus estrategias y planes temas de seguridad, seguros, etcétera, deberían estar reflejados acá. El total de los gastos fijos iniciales para el grupo es de 62 millones y ya consolidados de 111 millones. Eso se traslada al modelo, a la hoja, a la celda C30, donde tengo los 62 millones iniciales, y estos van a aumentar a partir del año 5 a 111 millones. También es importante que ustedes calculen los impuestos que no se relacionan con las rentas, ¿cierto? Y todos tienen sí o sí dos de esos impuestos, que son el impuesto de industria y comercio y el de renovación de registro mercantil. Y en el caso del grupo E, veo que también hay un impuesto predial. Luego, si me voy en las inversiones,
voy a encontrar que ellos están adquiriendo un predio, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí tienen un predio que vale 550 millones de pesos y por eso van a tener impuestos prediales. Si ustedes adquieren en las inversiones un vehículo, pues también tendrían impuestos vehiculares. Y en su negocio colocan música, entonces tendrán que pagar un valor a Saico y a Simpro. Si en sus negocios hacen apuestas, tendrán que pagarle algo a Coljuegos, etcétera, ¿no? Los diferentes tributos que pueden tener. Este valor de 4.644.000 del primer año se ve reflejado en la celda C32 y va creciendo en función de las ventas, del crecimiento de ventas. Una vez tenemos esto, ya se puede calcular un indicador muy importante, que es el EBITDA. Por las siglas en inglés, el EBITDA son las ganancias antes de intereses, de impuestos, de depreciaciones y amortizaciones. Y es un número que digamos, también debe marcar para ciertos inversores, marca si el negocio tiene potencial. O sea, si antes de depreciaciones, amortizaciones, intereses e impuestos, que son temas externos al negocio, que están relacionados con la estructura de financiación del negocio y con temas de relaciones con el gobierno, el negocio da o no da. Fíjense que para el grupo D se ve algo positivo, ¿cierto? O sea, en los primeros 2 años, pues hay un EBITDA negativo, pero obviamente se está consolidando el negocio, está atendiendo las inversiones que son importantes. Y a partir del año 3, ya comienzan a haber EBITDAs positivos, ¿cierto? Entre más grande sea el porcentaje del EBITDA, pues más rentable puede ser el negocio. Acá hay unos valores que dan unos errores. Yo no entiendo, no he podido entender por qué en ese tag de EBITDA a veces sale errores. No sé si estará relacionado probablemente con esto que está ocurriendo acá, pero a ver. No he podido nunca entender qué será. No le ponga mucha atención a ese error. Ese es el único que veo que a veces sale y no he podido corregir. Después lo que vamos a hacer, estamos terminando la cuenta de resultados, es calcular las amortizaciones y una vez al EBITDA descuento las depreciaciones y amortizaciones, me va a quedar mi EBIT y hasta el EBIT no debería haber ningún error, aparte de los ya mencionados en la fila 38 que pueden aparecer a veces en el modelo financiero. Recordemos que las amortizaciones están estrechamente relacionadas con la política de amortización que tenemos en nuestras inversiones. Eso fue lo que vimos ayer. Entonces, en la hoja de inversiones ustedes definieron cuáles son las compras que deben hacer de manera inicial para poner a punto el negocio. En el caso del grupo D hay 842 millones de inversiones que tienen una clasificación
y que en función de su clasificación, pues pueden tener una depreciación. Entonces, para los estudios y diseños, diremos que está clasificado aquí como estudios y diseños. Perdón, voy a organizar esto un poco para que lo podamos revisar. Entonces, en estudios y diseños tienen diseños arquitectónicos. Acá dicen que cada 5 años se estarían depreciando esos diseños, es decir, es como si pensáramos en hacer una remodelación cada 5 años. También tenemos licencias informáticas, que asumo que pueden ser un Office 365 o algo similar, y eso sí es importante que se deprecie cada año. Publicidad y mercadeo cada 2 años, que son lanzamiento en redes. Si son lanzamiento en redes y solo se va a hacer una vez, y de pronto en mis gastos recurrentes también tengo mercadeo y publicidad, pues mejor no hacerlo recurrente acá. En vez de 2 coloco 0. Ya ahorita lo revisamos cómo está funcionando en el modelo. Edificaciones y construcciones, material de obra y demás. Recordemos que estas edificaciones las puedo depreciar en máximo 20 años. Mi sugerencia es que lo deprecien en 20 años, ya vamos a ver por qué. Las inversiones en terrenos, en este caso, como es un terreno para desarrollos urbanísticos, porque al final la cancha no es algo agrícola, lo puedo dejar en 0. Los vehículos y computadoras en máximo 5 años, las inversiones de maquinarias y equipos, que son el material deportivo para dictar sesiones de tenis. ¿Qué estaría dentro de este grupo de cosas? ¿Qué tienen definido acá Profe, en estos materiales? ahí hay conos, cuerdas, escaleras que se compran para movimiento polimotor, eh, Entonces mallas. es probable que haya que depreciarlos con más frecuencia, ¿cierto? Que tengan un desgaste muy alto por el uso que va a tener. O sea, probablemente esto que compraron no va a aguantar 10 años, ¿cierto? Sí, Voy a profe, ponerle, voy a probablemente. ponerle unos 2 años, ¿sí? Y otro tipo de cosas y materiales como son las mesas, las sillas, las mallas, las bolas de tenis, los televisores, pues tiene una depreciación de pronto un poco mayor, unos 5 años por esto. Miremos cómo está cargándose cada cosa en el modelo financiero. Me voy a adelantar un poquito y vamos en la cuenta de resultados, me voy a pasar al balance. Recordemos que aquí tenemos balance activos inmateriales y aquí activos materiales. Estas mismas clasificaciones se encuentran en el balance. Quiero revisar puntualmente cómo está funcionando la publicidad del mercadeo y cómo está funcionando las edificaciones, los terrenos y las edificaciones. Entonces, si me voy al balance, en el inmovilizado inmaterial, todo lo que tengo como software, inversiones de software, perdón, publicidad y mercadeo, software no, disculpa, un segundo. Publicidad y mercadeo se deprecia, no tiene depreciación, lo voy a hacer una única vez y por eso no tiene amortizaciones acá. Lo mismo ocurre con los terrenos y fíjense que para las edificaciones la amortización que está a 20 años pues no alcanza dentro del ciclo de vida estimado del negocio a cubrir todo el valor inicial, que eran 250 millones. Vamos en 137 millones. ¿De acuerdo? Esto no quiere decir que esté mal. Sencillamente voy a hacer uso de las herramientas que tengo para no cargar tanto el modelo financiero. Voy a depreciarlo en más tiempo. Y si mi proyecto va bien, estas flechas azules significa que tengo una referencia circular. Entonces, ya ayer vimos que si me voy por archivo, opciones, fórmulas, tengo que seleccionar el cálculo iterativo y darle a aceptar.
Ya se me va esa referencia circular. Si mi negocio va bien, en el balance, la fila 153 va bien cargado. Digamos, no va bien en términos de si es viable o no, sino que si el modelo está cargándose correctamente, en la fila 153 me debería salir todo cero. Y esas depreciaciones y amortizaciones que acabamos de definir se transfieren a la cuenta de resultados en las filas 41 y 42. Si me paro en la fila 42, por decir algo, y revisamos qué es lo que está sumando, fíjense que son las amortizaciones de los inmovilizados materiales que ya definí para el negocio. ¿De acuerdo? Entonces, si a mi EBITDA le resto las amortizaciones y depreciaciones, voy a encontrar mi EBIT, que son las ganancias antes de impuestos y de intereses. Si a esas ganancias antes de impuestos e intereses le descuento todo lo que me gane financieramente y le quito todo lo que gasto financieramente por deuda, voy a encontrar mi EBT. Y si a esto calculo los impuestos, voy a encontrar mi beneficio neto. Tal y como está planteado el negocio en este momento, digamos, hasta mi EBITDA iba bien, ¿cierto? Podía, de alguna forma, el negocio tiene un potencial para cierto tipo de inversionistas, pero por las decisiones de financiación, fíjense que no está dando beneficios. Y si no está dando beneficios, el flujo de caja libre, que es la fila 213, también va a ser toda negativa, o una buena parte va a ser negativa. Tengo negativo, negativo, por acá, ¿cierto? Tengo 3 años negativos. Debería intentar hacer que esto mejore, porque fíjense que mi valor presente neto en este momento es negativo. Ya pasamos a las sensibilizaciones si nos da unos minutos. Terminemos el cargo. Entonces, en las inversiones iniciales, que ya nos habíamos ido a la hoja de inversiones, habíamos definido cuáles eran las inversiones y habíamos puesto nuestras amortizaciones. También tenemos los gastos de constitución. Entonces, en la hoja constitución, ustedes tienen que alimentar cuáles son los gastos en los que me han incurrido para inscribir tu empresa y que se formalice. Estos gastos se reflejan en el balance como una reserva negativa. Al balance, al capital propio es de la celda 138 a 142. Se va a reflejar en el balance como una reserva negativa, que es lo que está diciendo acá. Los gastos de establecimiento son un cajón desastre donde van todos los gastos en los que se ha incurrido hasta la puesta en marcha de la sociedad para crear la sociedad propiamente dicho, no está hablando de las inversiones. En el caso de los gastos de constitución no pasan por la cuenta de resultados y se ponen con signo contrario en las reservas del inicio del ejercicio. Por lo tanto, se crea una cuenta de reservas negativas por gastos de constitución y se crea un crédito fiscal igual al tipo de impuesto de sociedades por los gastos de este concepto. Antes se consideraban inversión y se activaban en el balance amortizándose linealmente en 5 años. Hay una diferencia entre lo que es gasto y es inversión. Ustedes ya en este momento podrían, digamos, entender qué son esas diferencias. La diferencia principal entre lo que es un gasto y una inversión es que la inversión es una salida de caja cuyo horizonte temporal pues va más allá del año y la inversión se activa en el balance mientras que el gasto ignora la cuenta de resultados, que ya lo habíamos visto, ¿cierto? Todo lo que colocamos en la cuenta de resultados como costos de operación, tache. Pues está relacionado directamente con la producción, ¿cierto? Con los productos y servicios que tengo.
Esta diferenciación pues es eminentemente contable, pero tiene importantes consecuencias fiscales y por tanto sobre el flujo de caja del negocio, que es lo que finalmente queremos averiguar. Esto es lo que llevamos hasta ahora, ¿sí? Ustedes pueden revisar con más calma la presentación, ya la tienen publicada en Moodle. Estimación del inmovilizado. Entonces, fíjense que aquí hablamos de unas partidas que son engorrosas, pero en el modelo financiero ya se ha venido, digamos, trabajando desde hace varios años y se ha mejorado el tema. Y esto tiene que ver con cómo es la política de amortización e inmovilizado de las inversiones que tenemos, que ya lo explicamos, que está en la hoja de inversiones, defino unos plazos de amortización y ya vimos cómo está trabajando en la hoja. Pasemos a la estimación del fondo de maniobra. El fondo de maniobra no es otra cosa que el dinero que necesitamos para trabajar en el negocio. Es nuestro capital de trabajo. Regálame un minuto. Las partidas de circulantes son normalmente más sencillas de estimar, dado que guardan una relación estrecha con 2 o 3 partidas de la cuenta de resultados. Para ello, realizamos, para efectos de realizar el modelo, solo es necesario vincular algunas variables dependientes con aquellas variables que en el sentido común, pues, nos dice que deben estar vinculadas y a continuación, pues, vamos a detallar cuáles son esas partidas. Para el tema del capital de trabajo, necesitamos definir cuáles son las existencias que debe tener el negocio o el stock, y estas siempre van asociados con los costos de las ventas que tengo estimadas. También debo definir los clientes. Es decir, si le fío a mis clientes, voy a tener unas cuentas por cobrar, ¿cierto? De esos clientes. También puedo definir los préstamos a personal como políticas de la compañía. Si tengo una provisión para posibles préstamos o adelantos de nómina. Un tema de hacienda pública deudora, que luego se compensa con la hacienda pública acreedora. Caja de inversiones financieras temporales, que no la vamos a estimar en este momento. Y miremos algunos aspectos relacionados con esos capital de trabajo. Para el tema de las existencias, es más que suficiente 45 días sobre ventas a costos de ventas para los insumos que yo requiero acá. Debemos lograr un equilibrio para conferir a la compañía suficientes garantías de que no se va a romper el stock. La inversión en circulante va contra nuestro flujo de caja, que debe atender el pago de sueldos, de inversiones y los pagos a los bancos. También los clientes se relacionan directamente con las ventas y dependiendo el tipo de negocio que ustedes tengan y las necesidades o cómo se mueven los productos que ustedes tengan. O sea, si, por ejemplo, ustedes son un tipo de negocio que le provee a un supermercado o que van a vender a través de almacenes de cadena, o son negocios que están dependientes de cuentas con el Estado, etcétera, pues tengan presente que desde la fecha en que ustedes colocan su factura hasta que efectivamente se hace el pago, pues van a pasar unos días, ¿cierto? Que podría ser hasta 90 días, más el decalaje producido por la mayor parte de compañías, pues tienen normalmente solo un día de pago. Entonces, el valor máximo en clientes debería ser de 100 días. Y también tengo otra partida que está relacionada con los proveedores, que es cuántos días me da ese proveedor también por los insumos que yo adquiero. El tema de personal
el tema de hacienda pública, no vamos a estimar aquí la financiación de circulante, al igual que en el caso de caja. Esta financiación se obtiene en función de los cálculos que resulten de las necesidades operativas de financiación que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo hago esto? Volviendo a nuestro balance, entonces, en el balance, primero se definen todos los activos inmateriales y materiales que ustedes ya pusieron en su hoja de inversiones. Ya eso lo llamamos activo fijo. Pero también es importante definir el activo circulante, que es el capital de trabajo. Para definir cuánto activo circulante debe tener el negocio, pues debo modificar las celdas 135, perdón, 155 a 157. Entendiendo lo siguiente, entonces, para el caso del grupo D, que tiene, es un grupo mixto, ¿cierto? O sea, es un proyecto mixto, porque tiene algunos productos que requieren insumos y por tanto van a necesitar tener un stock de insumos y otros productos y otros que son servicios, ¿cierto? Que para los servicios yo no necesito existencia. Entonces acá pues tengo que buscar un balance, ¿cierto? Porque el modelo financiero no trabaja, digamos, de manera independiente lo que son productos y lo que son servicios. ¿Sí? Esto es algo interesante, digamos, hasta ahora, algo que se podría mejorar en el modelo financiero, que digamos hasta ahora lo estoy evidenciando, que voy a, digamos, a revisarlo a ver si lo mejoro un poco. Regálame un minuto. Entonces, fíjense, por ejemplo, que si miramos el ciclo, y me voy a la PU 69, Profe, es el MC, 5. perdón, APU 5, perdón, Sí. estaba mirando mal. Y me voy a la PU 5, que es el del ciclo, pues fíjense que los insumos son más bien pocos, ¿cierto? Bolas, el campo como tal, que es algo que ya está adquirido. Aquí se le colocó un valor, digamos, al tema, pero lo más fuerte está relacionado con el instructor, ¿cierto? ¿Por qué les da finalmente tan alto? ¿Qué es lo que está influyendo más? ¿Las bolas? ¿Van a Sí, necesitar sí, señor. 400 bolas para un ciclo? Eh, sí, es que eso es el grupo, profe. Todo el grupo necesita esa bola. Esas bolas son por 3 meses. Sirven para 3 meses, pero Mi es sugerencia es para la un misma grupo. que les hice ayer con el tema de las inscripciones a los torneos. Tienen que pensar estos productos como lo que va a pagar el cliente, ¿cierto? Cuando yo le ofrezco un ciclo a un cliente, él debe pagar 130.000 por el ciclo, ¿sí? Sí, señor. Perdón, perdón, perdón. Vale, profe.
Qué pena. Entonces, volviendo al tema, revisen por favor los costos del ciclo, si realmente necesitan esa cantidad de bolas o puede ser menor. Voy a pasar al alquiler de la cancha, que es el M6. ¿Sí? Fíjense que aquí hay un material que dice campo, no sé a qué se referirá con eso. Profe, eso es de mantenimiento. Ah, no. Ese servicio se le presta a la persona si quiere alquilar el campo, profe. Qué pena. Por eso, Entonces, pero pues ¿cuál es el costo? se le cobraría, este material es como mantenimiento de campo, base, que se le estaría cobrando a la persona por solo alquilarla. Sí, ok, pero ¿a qué se refiere este campo que dice acá? O sea, ¿qué son Profe, esos pues 8.000? ese es si el campo necesita un mantenimiento, digamos, mensual, de ahí vamos a sacar ese mantenimiento, porque si la persona va y lo utiliza, eh, pues Ustedes necesitamos que nos tienen, por pague. decir algo, canchas en ladrillo y hay que hacerle algún escobeado o algo a esa cancha No, después de. las dos son sintéticas, pero pues esas necesitan un mantenimiento, digamos, de limpiarle el moho, de barrerlas, Por eso. de Entonces, una la, forma de la malla. calcularlo, de pronto podría ser menos de 8.000, sería con un trabajador acá. En vez de tener, en vez de tener menos trabajadores, más trabajadores acá, de pronto los que estén relacionados directamente con el mantenimiento lo podrían poner ahí, como una mano de obra, ¿cierto? Y simplemente calcular, pues si esto es una hora de campo, el señor va a tener una hora de trabajo ahí después de mantenimiento, qué sé yo. ¿Sí? Vale, bro. Fíjense que para todo lo demás, empanadas de carne, limonadas, sándwiches, sí necesito insumos, ¿cierto? Para las empanadas de carne, pues necesito la carne, el arroz. Si ustedes van a hacer las empanadas de carne, ¿cierto? Sándwiches, el pan, el jamón, el queso, qué sé yo. El parqueadero como tal no tiene insumos. Entonces, tienen que buscar un factor promedio. Como muchos de esos insumos son, como muchos de esos productos son perecederos, porque son consumibles, son comida, ¿cierto? Y otros pues son eh, temas de ropa, ¿cierto? Pues está difícil, ¿cierto? Porque si yo coloco 15 días de insumos, habría que entrar qué es lo que está marcando más, ¿cierto? Porque fíjense que al definir el número de días acá, se va a atender la cuenta de existencias. Entre más días coloque acá, más necesidades de dinero tiene, ¿sí? Perdón, un segundo, amor. Luego tienen que buscar un balance de cuánto realmente necesitan tener, ¿cierto? Pues porque no pueden tener tampoco tan poquito como 7 días de ventas de los productos de vestido, por ejemplo, porque si se acaban, pues no van a poder vender más, ¿cierto? Tienen que buscar un balance. Lo siguiente es días con clientes. ¿Ustedes van a vender todo de contado o van a dar crédito? Todo de contado, bro. Si no vende todo de contado, pues los días de clientes serían cero, ¿cierto?
Entonces coloco acá 0. Y fíjense que en mi circulante de clientes ya no tendría aquí ninguna necesidad. Si ustedes le van a prestar algún dinero a sus empleados, pues también lo coloco directamente las partidas. Acá había una estimación de como un par de días en el año, ¿cierto? Pero ustedes podrían tomar la decisión de no prestar o de prestar menos, colocar un valor menor, ¿cierto? Y para el tema de los proveedores, es si los proveedores les dan algún tipo de crédito con los productos o insumos que les están entregando. Entonces, muy probablemente para los temas de comida que ustedes manejan, puede que no haya mayor crédito de los proveedores, pero para los de vestido, seguramente sí van a poder conseguir mayor tiempo. Entonces, casi que podríamos compensar lo uno con lo otro en el caso de ustedes, ¿sí? Sí, profe. Entonces, fíjense que no es una compensación, bueno, sí es una compensación directa entre lo que se tendrían de existencias y lo que tendrían de proveedores, ¿sí? De pronto definir un poquito más de existencias, bueno. Y el resto de productos, el resto de negocios, ¿sí me entendieron lo que está relacionado con capital de trabajo? Es hoy o nunca más, que tienen que hablar de las dudas que tengan. Me imagino que todos los demás están trabajando su proyecto hoy. Los escucho. Una vez se define el tema de capital de trabajo, ustedes también ya estimaron unos recursos propios, que eso lo hicieron en la política de financiación que tienen la empresa. Entonces, recordemos que por acá en los datos de entrada, en la fila 21, se dijeron cuánto iba a ser capital propio, cuánto iba a ser patrimonio. En la hoja de inversiones, eso define el valor de capital propio y ese capital propio alimenta en el balance el, el capital social con el que arranca la empresa. Y ese capital social tenemos que determinar en un principio cuál va a ser la aportación de los socios, que eso es lo que acabamos de hablar. Los recursos propios tras la aportación se van nutriendo o castigando en base a los beneficios o pérdidas que tenga el negocio. Y esos beneficios o pérdidas pues van engrosando o reduciendo la cuenta de reservas. Pues fíjense que si los beneficios que tiene el negocio son positivos, pues me va quedando un valor positivo, pero si son negativos, fíjense que en este caso, contablemente, estoy durante 8 años no teniendo beneficios y acrecentando, digamos, el problema es a partir del año 9 en que comienzo a ver beneficios, ¿cierto? Y a partir del año 10, pues ya bastante, ya veo una salida al tema, ¿cierto? Después, comentar que el modelo financiero, por efectos de que quiere encontrar cuáles son las necesidades operativas de financiación que tiene, pero para calcular eso, pues en la cuenta de resultados, necesitaba colocar los gastos financieros antes del cálculo del EBT y antes del cálculo del beneficio, pero para estos gastos financieros requiere
sumarle a ese beneficio, o sea, depende del beneficio, otra vez definir las necesidades operativas de financiación, pues se genera una referencia circular, ¿cierto? Para solucionar esta referencia circular, ya dijimos que tenemos que ir a archivo, opciones, fórmulas y habilitar el cálculo iterativo. Pregunta a todos, por favor. ¿Alguien tiene algún error en la fila 47, 48 o 50? ¿Sí me están todos siguiendo o no? Pues, profe, por mi parte no. Pues al principio sí me tocó cerrar de nuevo el Excel y abrirlo, pero ya no me sale ese error. Bueno, por favor presten atención a lo que habría que hacer si les sale un error. Si les sale un error, se van a parar en la fila C50, van a igualar la fila, el dato del EBT, van a decirle que es igual al EBIT, y en ese van a arrastrarlo hasta el final. Y después van a colocar la ecuación que ya tenían, que decía EBT es igual al EBIT, más los gastos, más los ingresos financieros, menos los gastos financieros. Y van a volver a arrastrar. ¿Qué pasa? Cuando hay un error es porque el Excel no logra acercarse a la respuesta y por más que itera, pues no logra cerrar la referencia circular. Y lo que hicimos acá es acercarla un poco. Eso lo tienen definido en las diapositivas, que primero hay que habilitar el cálculo iterativo, que si se les presenta algo como lo que están viendo en las diapositivas, la forma de solucionarlo es igualar la fila 50 del EBT a la del EBIT, arrastrarla y después volver a colocar la ecuación. Las necesidades operativas de financiación salen entonces de lo que hablábamos ahorita hace un momento, de la referencia circular, en donde con un beneficio neto hipotético, sumándole las amortizaciones, restándole las inversiones en activos, sumando el aporte de los accionistas, la deuda a largo plazo, el incremento del activo a corto plazo y el incremento del pasivo a corto plazo, pues voy a tener unas necesidades operativas de financiación, y para eso voy a necesitar tener una deuda que según el tipo de interés, pues voy a tener un resultado financiero que es el que luego se lleva al EBIT. Para efectos del modelo, que es importante contemplar, si me voy a la hoja, a la parte de necesidades operativas de financiación, que es donde hacemos lo que acabamos de comentar, fíjense que hay dos filas que yo puedo modificar, que son las 193 y 196, que están relacionadas directamente con la deuda que va a adquirir la fila 196, donde me pide cuál es la tasa pactada para deuda, y en la fila 193, cuál es la tasa de rentabilidad de los dineros que tenga excedentes el negocio. Les voy a decirle, por decir algo, un 18% a la deuda, no sé cuál será la tasa del grupo D. ¿Ustedes lo recuerdan? Profe, estoy revisando el, el del préstamo, ya le confirmo, profe. Profe, 26%, Bueno, 26,09%. entonces, fíjense una cosa, siendo el 29, ya las deudas se les van por acá hasta el año 9. Si colocan 26, ¿qué? 2609, 09, sí, señor. Sí, señor. se reduce un año, pero si fuera por ahí el 17 o el 18, que se puede conseguir, fíjense que se reduce un año más. Entonces, traten de buscar una deuda menor a la que ya tienen, ¿sí? Busquen algo Vale, más profe. atractivo. Si coloco o si dejo mi dinero en las cuentas de ahorro,
esto no va a rentar más que el 0,6% efectivo anual, que eso ni siquiera compensa la inflación, pero es lo que es. Podría utilizar unos instrumentos de alta liquidez como podría ser una fiducuenta que me va a dar una rentabilidad por ahí del 3 o el 3,5 efectivo anual, pero que es ligeramente mejor, ¿cierto? Fíjense que eso me da unos ingresos financieros, pues, considerablemente mayores, ¿cierto? Voy a dejarlo así. Una vez tenemos eso, por el método indirecto, tras obtener el flujo de caja operativa del año, que son las necesidades operativas de financiación, solo debemos completar ese dato con la posición de deuda neta de la compañía en el año anterior, y al hacerlo llegamos a la posición de deuda neta del próximo ejercicio. Y acá está el esquema de lo que acabamos de hacer. Y hasta acá pues hemos sido capaces de crear tanto el estado de resultados como el balance. Y con este modelo financiero pues ya ustedes pueden solicitar dinero a posibles inversores. De acá, y de acuerdo a lo que vimos en las clases pasadas, con el método indirecto, se calcula el flujo de caja libre en esta parte del modelo. Y finalmente ese flujo de caja libre pues es la fila en azul. Para el negocio del grupo D, fíjense que colocando un costo de oportunidad en función de la deuda y suponiendo que el patrimonio cuesta un 6%, que podría ser del 15%, les da un valor presente neto ligeramente por encima, ¿cierto? O sea, en este momento el negocio es viable con las sensibilizaciones que le acabamos de hacer simplemente de la cuota. Voy a dejar el 2906. 2906 y voy a dejar esto en el 26, profe. punto 6. 29, 26,09. 26,09, perdón. Sí, sí, profe. Y voy a dejar el 0,6% acá. ¿Listo? Fíjense que si ese fuera el caso, el negocio no es viable. Entonces, parte de las sensibilizaciones que ustedes tienen que hacer en el negocio es esa, revisar las tasas de los créditos, revisar si las inversiones son muy altas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no compro el terreno? Si esto fuera cero. Y más bien si alquilo un terreno y lo adecuo. Le digo un alquiler acá. Qué sé yo, le coloco 5 millones de alquiler. Desde la fase inicial. ¿Mejora el modelo o no mejora? Demasiado, Un profe. valor presente neto de 165 millones. ¿Antes de cuánto lo tenía? Se debían los 170 millones. Acá. No, ¿qué pasa si lo cambio? Ah, ok. Si lo dejo en 26.1 y 0,6, pero quito, esto no es viable. ¿Qué pasa si quito el terreno y lo cambio por un alquiler? Que fueran, voy a colocarlo más crítico, 10 millones de pesos. No 100, 10. Simplemente ese cambio mejora un poco el tema, ¿cierto? 7 millones de pesos. Ya Profe, y ahí con un alquiler del 7 de- millones ya podría ser viable, señor. el porcentaje sigue siendo el mismo, ¿cierto? El del préstamo. Sí, O no ahí lo ya modifique. puedo. No lo modifique. Ahora,
Entonces, simplemente cambiando, haciendo esa sensibilización de no invertir en el terreno, sino alquilarlo, ya mi negocio puede ser viable. También es importante que ustedes calculen el punto de equilibrio, es decir, donde una vez hagan todas las sensibilizaciones del proyecto, todo lo que ustedes crean que pueden mejorar, busquen el punto de equilibrio. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Pues donde el valor presente neto se vuelve cero. ¿Cómo hago eso? Pues reduciendo el valor de las ventas y los costos. Fíjense que las mayores ventas que tienen acá son las de los ciclos. ¿Qué pasa si lo reduzco a 5.000? No 5.184, sino a 5.000. El modelo se va acercando a ese punto de equilibrio, ¿cierto? 4.950. 4.900. 4.905. Por ahí está mi punto de equilibrio. No tiene que ser estrictamente cero, sino ya donde crea que eso está muy cerca a ni ganar ni perder. Entonces, fíjense que en este caso, ustedes tendrían ventas de 9 productos al día. Este sería su punto de equilibrio. Hay ciertos indicadores que se ven desdibujados acá, porque fíjense que de todas las ventas proyectadas de 1.000 millones, 637 están solo en ciclos. Entonces tengo que ver cuántos ciclos estoy teniendo al día, ¿sí? Para ver si sí soy capaz de vender todos esos ciclos en un día, o si el negocio no lo está pudiendo hacer, ¿sí? Bueno, esta es la clase que teníamos preparados para hoy. Esta es la última clase. Por favor, carguen sus modelos. Si tienen alguna duda o alguna inquietud, pues por el WhatsApp en principio lo podríamos solucionar. Si es necesario hacer alguna revisión, la hacemos. ¿Cómo es la sustentación final? Se quedó Entonces, levantado hasta ahora. me voy a ir a proyecto en Tuve grupo que enviar mensajes y me levanté a mirar el celular y se me quitó el sueño. Iván Darío, tienes abierto el micrófono. ¿Cómo es el proyecto en grupo? La sustentación final. Pues vamos por acá a activar el tema. Ustedes tienen 15 minutos para la exposición, que se va a dividir en dos fases. 5 minutos de No, exposición. marica, yo no digo que es que ustedes son putas tóxicos. Marica, se le toca a la chica y con ella insistiera y que barra libre y todo, marica. Mi mamá está re rabona. Y Iván qué Darío. huevón se suponía que ella iba a tomar. Entonces, volviendo al tema, sustentación final. 15 minutos por grupo. 5 minutos son la exposición. ¿Qué deben exponer? Estrictamente lo que está diciéndose acá. ¿Cómo se llama el negocio? ¿Cuál es la propuesta de valor del negocio? ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles son los organigramas prenatal y consolidado que quedaron definidos finalmente para el negocio? Es decir, los que ustedes ya dejaron aquí, ya definidos en el modelo financiero. No los que tenían inicialmente cuando hicieron el reporte inicial de proyecto, sino los que ya definitivamente dejaron acá después de todas las sensibilizaciones que hicieron. ¿Cuál es su principal fortaleza? ¿Qué oportunidad le genera? ¿Qué estrategias y planes generaron para potencializar su impacto? ¿Cuál es su principal debilidad? ¿Qué amenaza genera y qué estrategias hicieron para mitigar su impacto? Y después van a abrir el modelo financiero y yo le voy a hacer una serie de preguntas como lo que ya hemos visto hoy acá. ¿Qué sensibilizaciones hicieron? ¿Qué capital qué recursos humanos tienen? ¿Cómo calcularon un factor multiplicador? Cualquier tipo de preguntas de lo que hemos realizado a lo largo del proyecto. 10 minutos, ¿de acuerdo?
¿Hasta cuándo tienen plazo para cargar tanto el PowerPoint como el Excel acá en este apartado? Vamos a dejarlo hasta el miércoles 13. A miércoles 13 de octubre. Profe, pero estamos la aquí. Perdón. El próximo miércoles. Miércoles 20. Gracias. Miércoles 20 de octubre. Máximo a las 6 de la tarde. ¿Listo? ¿Es qué? Seis de la tarde. Los que se pasen de esa hora tienen una penalidad de 1 unidad en la nota final. ¿De acuerdo? Los que se pasen de esta hora, 20 de octubre, 6 de la tarde, tienen una penalidad de 1 unidad en la nota de la sustentación final. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Profe, una pregunta. ¿La sustentación es a cierta hora por grupos o todos a la misma hora? Yo creo que les voy a definir una hora acá. O cómo lo prefieren hacer. Sí, profe, por horas. Sí, una. Aunque son en la hora de clase, ¿no? Y estamos en la última semana de clases. ¿Cómo así, profe? Se van a hacer en la hora de clases, de 6 a 8 de la mañana, el jueves y viernes. Y estamos en la última semana de clases. ¿Cierto? Luego, ustedes deberían tener la disponibilidad de estar. ¿Sí me entienden? Ah, Sí, sí, profe, claro. pero pues, a veces exponerle a usted el plan de negocios y eso ahí en privado, como mejor, profe. Bueno, la idea era todo lo contrario, de que, digamos, las ideas y demás se compartieran y también entre todos se apoyaran. Pero bueno, yo puedo generar el listado de quiénes y a qué horas. ¿Listo? No hay problema. Vale, profe. Vale, No gracias, quiere profe. decir que si alguno de los compañeros se quiere conectar a ver la presentación de los demás grupos, lo pueda hacer. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, gracias a todos. Ahora les cuelgo el video en Moodle y en el canal para que lo puedan revisar. Listo, gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.